Hola amigos, soy Luis Bailey, bienvenidos a nuestro programa Esto es Ventas con Luis Bailey. El mundo de las ventas es bastante simple, el que sabe más puede más. El día de hoy vamos a ver el tema, con ustedes, el tema de la inteligencia emocional en las ventas. Hemos traído a un gran personaje, es Amador. Amador Rivera es docente en Centrum y es capacitador en habilidades directivas, eh, al cual le doy la más cordial bienvenida. Hola Amador, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro Hola programa. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto de verte y estar por aquí, por tu canal. Muchas gracias, estimado Amador. ¿Cómo estás? Vamos a hablar de la inteligencia emocional en las ventas, ¿no? De Las acuerdo, emociones, las emociones son muy importantes en las ventas, ¿no? totalmente. Amador, vamos a hablar, tú que eres un apasionado en la educación, por la educación y tienes una dilatada experiencia como coordinador académico y como capacitador. ¿Cómo impactan las emociones, ya sea en forma positiva o negativa, en las ventas de tu óptica, ¿no? ¿Qué nos podría decir? Bueno, permíteme contarte que las emociones, la inteligencia emocional juega un papel importantísimo en todo proceso de ventas, ya que influyen directamente en la toma de decisiones de tu cliente. Positivamente, si le generas confianza, emoción, empatía, que tu cliente percibe en ti que eres una persona de confiar y que le demuestra pues esa solvencia y le generas tranquilidad al momento de comprar, pues impactan positivamente en tus resultados, impactan positivamente en el desempeño de tu empresa y en ese sentido, diría yo que ese es un primer momento. De manera negativa, diría que al cliente cuando lo asustan, cuando no le generas confianza, cuando hay ese tipo de nerviosismo en el vendedor, el cliente tiende a ser un poco reacio a comprar, a generarle dudas. Por lo tanto, ese sería mi comentario y mi aporte de cómo impactan positivamente. Positivamente, pues, un cliente centrado, con confianza, seguro de volver. Negativamente, quizás no te compre. Ujú. Y por último, siempre decimos que el corazón está más cerca del bolsillo que la cabeza, en el sentido de que, en el sentido de que las personas toman decisiones emocionalmente y luego las justifican Correcto. racionalmente, ¿no? ¿Correcto? Y sobre la primera impresión, ¿por qué crees tú que el trabajo preliminar de establecer emociones positivas en una primera impresión es importante? Bueno, es sumamente importante la fase previa, la fase de conexión, porque en ese momento se genera pues esa relación de confianza. Ajá. Una persona, un cliente, no va a comprar a alguien en quien no confía. Cuando hay inteligencia emocional, cuando hay una preparación previa, el cliente valora eso. Ese momento de impacto, de conexión, es el que le permite al cliente decir, caramba, qué bonita atención, en este momento voy a comprar. Por el contrario, si ese impacto, esa primera impresión es una impresión al cual al cliente le genera inseguridad, tú dices, no, en este lugar yo no gasto ni un dólar, ni un sol, porque me generan ciertas suspicacias, ciertas dudas de las cuales yo preferiría ir a un lugar que me puedan atender mejor. Total, la decisión la tengo yo, el poder la tiene el cliente. Si por el contrario la atención es buena, afable, con interés, con empatía y el producto soluciona la necesidad del cliente, ya tienes ese mix importante de combinaciones, habilidades más productos, donde el cliente pues va a consumir y va a volver a consumir y a lo mejor va a recomendar. Y lo que buscamos es que el cliente no compre una vez, sino que compre 2 veces, 3 veces, pueda recomendar tu producto o inclusive pueda convertirse en un defensor de tu marca ante cualquier situación, imprevisto que pueda tener tu organización.
En ese sentido, las primeras impresiones se convierten pues en una relación de confianza ya a largo plazo. Inclusive puede pasar de que posteriormente no se atendió bien al cliente, pero tú dices, oye, voy a darle una segunda oportunidad por esa primera impresión que me dio, ¿no? Ese sería mi aporte. Ujú. Bueno, la primera impresión, como dices tú, genera confianza, ¿no? Y la confianza es la contraseña del éxito, ¿sí o no? Si no De hay todas maneras, confianza, ¿te van a comprar? así es. Si no crees, Amador, en el mensajero, ¿podrás creer en el mensaje? Totalmente. Ese mensaje que acabas de dar, pues es clave. Si el mensajero me genera desconfianza, pues lo que traiga detrás, así sea bueno, ya me generó desconfianza. Así es, ¿no? Y si no le resuelves también, ¿no es cierto? Puedes tomarte un Por café con supuesto. tu, puedes comprarte un café con tu vendedor, pero nada más, pues no haces negocio con el vendedor, ¿no es cierto? Claro. O se convierte en una primera venta, que es algo que suele ocurrir muchas veces. Un cliente que compra y no vuelve más. Y al final tú dices, el mes pasado vendí bastante y este mes ya no hay venta. ¿Qué pasó? Tu producto fue efímero, la conexión que hubo con tu cliente fue efímera de una única vez y después ya no volvió más. Entonces Ujú. ahí te das cuenta que la inteligencia emocional es sumamente importante. Y no solamente la inteligencia emocional, otras habilidades sociales más como la comunicación, la empatía, la escucha activa. Entonces, la inteligencia emocional no es otra cosa más que darle inteligencia a las distintas emociones que puede tener un vendedor o A una ver, persona. explícanos un poquito eso. Darle ¿De verdad? inteligencia a las distintas emociones que tiene un vendedor. Ese término no lo conocía. Vamos por Claro, ahí. Explícanos un poquito. lo que ocurre es que todos somos seres emocionales. Nos Así da es. alegría, nos da tristeza, nos da rabia, nos da cólera, nos da ira, pero lo importante es saber autoconocernos y regular ese tipo de emociones. Por eso digo, le doy inteligencia a esta emoción de, por ejemplo, tristeza, le doy una emoción. ¿Para qué? Para estar equilibrado. Porque si yo me presento a mi comprador con una cara de tristeza, melancolía, el cliente va a decir, uy, no, este está pasando por algo difícil, mejor me voy a la competencia, vuelvo en otro momento y de repente la competencia lo reciben con alegría, con entusiasmo, con una propuesta de valor interesante y se convierte en cliente de otra organización, de otra empresa. Y eso es importante que la persona que atiende, la persona que vende, sepa emocionar de manera equilibrada, ni yéndose a los extremos de la ira, ni el déficit, que significa pues estar ahí ausente de esa emoción. O sea, somos seres emocionales, lo importante ahí es estar en balance y en equilibrio con todas las emociones que las personas tenemos. Qué interesante lo que me dices, ¿no? Por ejemplo, yo te conozco a ti, Amador, ¿no? Sé que has trabajado mucho tiempo en el tema de atención al cliente. Yo sé que tú eres una persona emocionalmente inteligente por múltiples anécdotas que hemos conversado, ¿no? Claro, Coméntanos un poquito el tema de la atención al cliente que gracias a tu inteligencia emocional te ha llevado a tener una constancia, una persistencia, sobre todo en el tema académico, donde no todas las personas son necesariamente muy afables, ¿no? Hay gente que encuentras de todo tipo. Podrías comentarnos. Yo sé que has tenido muchas, has solucionado muchos problemas sí, claro. en tu A mí lo día que me a día apasiona académico, ¿no? A mí lo que me apasiona es el tema de negociación, conexión, pero también el liderazgo de servicio. Cuando uno decide ofrecer un determinado servicio o producto, es porque tiene una vocación de solucionarle un problema, una brecha a un determinado cliente. Y esa vocación de servicio nunca se debe perder a lo largo de tu proceso empresarial. Es decir, a mí me han venido clientes insatisfechos o de repente clientes que por alguna situación externa están muy... E incluso malcriados, ¿no? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué Exactamente, no por alguna decirlo? situación externa les pasó Sí. algo. Por ejemplo, puede ser que vienen con ira porque alguien les cerró el paso en el camino, en el tránsito,
pueden estar molestos porque algo ocurrió en su entorno familiar, pueden estar molestos por distintos factores. Y ahí la importancia de quien ofrece un servicio o está en un proceso de venta, sepa regular al cliente para decirle, bienvenido, un momento, podemos hacer una respiración, esa respiración te limpia y tú dices, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Uy, no, venía molesto que me pasó esto y te empiezan a contar. Se genera esa confianza, esa empatía. Y Ajá. luego, pues, ¿a qué venías? Venía a comprar, venía a cerrar un acuerdo comercial. Me generaste confianza, me ayudaste en ese momento difícil. Un vendedor que tiene ese dominio de recursos es altamente valorado y es un vendedor que logra concretar, que logra cerrar acuerdos, porque no solamente se dedicó a ofrecer un producto, sino también a generar esa conexión emocional con quien te vino a comprar. Hay personas que tienen problemas de salud, inclusive, que dicen, ¿sabes qué? Estoy mal de salud, tengo una enfermedad que me está preocupando. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para que esa preocupación baje? Bueno, vamos a respirar un momento o permíteme darte la mano, inclusive permíteme darte un abrazo y bienvenido. Tú dices, wow, aquí vine a comprar y al final recibí un abrazo que no lo recibo en casa, que no lo recibo en ninguna parte. Y tú dices, bueno, esta es una relación de empatía, de largo plazo y las personas son valoradas por eso, no solamente por ofrecerte un producto o un servicio y págame por lo que me estás ofreciendo y ya está, sino vamos mucho más allá, a generar conexiones que al final duren a largo plazo, ¿no? Interesante, ¿no? Porque hay un neurotransmisor que es la dopamina que nos sirve para tener una memoria selectiva y eso no nos olvidamos. El hecho de tener una persona afable, amable, que nos ha atendido en un momento de minusvalía, en un momento de fastidio o en algún otro momento, lo recordamos y gatilla, ¿no? Eso me lleva a la siguiente reflexión, Amador. ¿Cómo crees que influye en una relación comercial el hecho de que la otra parte se sienta valorada, se sienta apreciada? ¿Qué nos dirías? Bueno, influye de manera positiva porque se genera, como menciono, eh, ese grado de empatía, esa comunicación que de repente el cliente no se le esperaba. Cuando tú le dices al cliente, ¿cómo te ayudo? O lo recibes con una sonrisa de oreja a oreja, donde el cliente dice, wow, ¿qué pasó aquí? Venía a pelear y terminé tratado como un rey. Y en ese sentido, el cliente siempre va a querer volver. Si en el caso es una empresa retail y compra productos al por menor, pues va a querer volver a ese tipo de atención que le brindaron. ¿Y quién maneja mejor ese tipo de recursos? Lo maneja mucho en las cadenas de retail, tipo la bodeguita a la esquina, la señora que atiende o el señor que atiende te recibe con una sonrisa y dice, vecino, casero, ¿cómo le va? Eh, Caserito, tiene recursos, o sea, de repente no conoce el elemento comunicador que conecta, pero lo utiliza. Y lo que se pierde mucho en cadenas grandes de retail, por ejemplo, es eso, que vas y una cajera que, buenos días, pasa el producto, pasa el producto, pasa el producto, y no hay ese feeling, no hay esa conexión emocional, y entonces se convierte en un proceso transaccional, y bueno, al final el cliente decide, le da igual en ir a esa tienda o a otra tienda, pero si la atención es sumamente buena, simpática, con empatía, con esa conexión emocional, tú dices, yo voy a ese lugar donde me tranquilizan y me pongo alegre porque mis días son complicados, pero ahí es donde quiero ir. Entonces, la relación comercial se convierte en una relación de largo plazo. Y lo que debemos valorar hoy en día como organizaciones es tener personal que esté altamente capacitado en
habilidades sociales, en inteligencia emocional, para tener justamente esa relación que se convierte pues en una relación de largo plazo, pero donde el cliente se sienta valorado, se sienta apreciado, donde diga lo que yo deposito aquí por determinado servicio es mucho más que una simple transacción, sino más bien un trato ameno, un trato simpático, un trato que quisiera que se repita siempre, no solamente en este lugar, sino a todos los lugares que vaya. Se genera un precedente ahí. Ujú. Interesante, ¿no? Interesante porque a menudo, justo en la línea de lo que estás diciendo tú, Amador, a menudo es difícil para un cliente encontrar la diferencia entre un producto y otro, pero sí es muy fácil encontrar la diferencia entre un servicio y otro, ¿no? El Exactamente. servicio, el trato, el servicio, y el servicio, obviamente, en manos de la persona que es el cliente interno, digamos, ¿no? Ahora, Amador, obviamente, en estas relaciones a largo plazo, la inteligencia emocional, eh, ¿cómo nos ayuda para llegar más lejos en unas ventas? ¿No? Eh, yo veo que a veces, a menudo, los vendedores un día están contentos y otro día vienen llorando porque no vendieron. Pero, ¿cómo nos ayuda, digamos, la inteligencia emocional en esa conexión con el cliente, en esa relación, digamos? Bueno, ahí es importante el autoconocimiento. Muchas personas dicen conocerse mucho, Ajá, pero los psicólogos a través de un estudio demostraron que las personas nos conocemos un máximo del 10%. Del 1 al 100. Quiere decir que hay mucho camino por explorar el autoconocimiento y emocionar de la manera correcta frente a estos procesos como la eh, atención de clientes, como un proceso comercial. La inteligencia emocional, de hecho, nos ayuda bastante. ¿Qué hago, como tú dices, cuando estoy triste, cuando estoy molesto y tengo que cerrar una reunión con un cliente, si es B2B, con un cliente donde implica negociar y yo estoy sumamente molesto, no quiero hablar con nadie? Ahí es importante el autoconocimiento y la autorregulación. Es decir, soy consciente de que estoy estoy consciente. molesto o soy Ajá, consciente de que estoy triste y la verdad no tengo cabeza para cerrar este acuerdo. ¿Qué hago? Me ajá, autorregulo. Me autorregulo. Existen técnicas. Una de ellas es la inteligencia, una de ellas es el mindfulness, es decir, respiración consciente, pensando en el momento presente. Cuando uno se desconcentra mucho y piensa en el futuro, ujú, tu cabeza está a 1000 por hora pensando en qué pasa en el futuro. ujú, O lo opuesto, si estoy pensando en el tiempo pasado, de las cosas que me ocurrieron antes, de lo que no pude cerrar, de lo que no pude concretar, de lo que me pasó a mí y fue malo y todo lo negativo. En ese momento debo ser consciente de que no estoy bien con mi inteligencia emocional y necesito regularme. ¿Qué practico, como digo? Mindfulness. ¿Qué cosa es mindfulness? Tener una atención presente, respirar. La respiración es una poderosísima herramienta que muchos desconocemos y que está ahí siempre presente. El inhalar unas 2, 3 veces de manera consciente hace de que tu cuerpo biológicamente se ubique en tiempo presente y no esté tan acelerado. Entonces, unas respiraciones antes de entrar a una reunión, a un proceso de ventas o incluso para atender a un cliente minorista. Y luego, buenos días, Luis, ¿cómo estás? Soy Amador. Bueno, ¿para qué estamos aquí? Estoy para servirte, estoy para ayudarte. ¿Cómo te puedo servir mejor hoy día? ¿Cómo te puedo ayudar al día de hoy? Ese tipo de recursos son sumamente importantes y las personas tienen esos recursos a la mano. Lo que necesitan es saberlos utilizar en determinadas ocasiones y hará el cambio frente a una situación que se te presente, como cerrar una venta, un acuerdo comercial o incluso un simple proceso de negociación minúsculo o grande que se te presente en tu día a día.
Ujú. Interesante, ¿no? Eh, Ramón Ribeiros, en su libro Prosas apátridas, decía, en su obra, decía que a veces nos demoramos un minuto para identificar las fallas de las otras personas, pero toda una vida para reconocer, para conocernos a nosotros mismos, haciendo alusión que si no nos conocemos no podemos mejorar, ¿no? Entonces, yo creo, como tú, Amador, que el hecho de conocerte a ti mismo te hace una persona más eficaz. Entendiéndose por eficaz, una eficacia personal que vas a lograr tus resultados, ¿no? Y esas técnicas me parecen súper interesantes, ¿no? Eh, Así es. Vámonos al tema de la inteligencia emocional, que al final es la inteligencia en las emociones, ¿no? Eh, Pero tenemos, por ejemplo, muchos tipos de clientes, ¿no? Tenemos el cliente el asado, tenemos el cliente el malcriado, tenemos el cliente el botao, tenemos el cliente el pusilánime, tenemos el cliente el mecedor, tenemos el cliente... No, hay muchos tipos de clientes y Por todos los días supuesto. le damos la mano a los clientes. La pregunta es, ¿cómo adaptarnos al perfil del cliente en un proceso de ventas teniendo en cuenta que si le caemos bien a un cliente, ¿no es cierto? Las probabilidades de éxito van a ser superiores, ¿no es cierto? ¿Qué nos dirías, qué consejo nos podrías dar de la inteligencia emocional, estimado Amado? Bueno, en ese sentido yo citaría a un autor chileno, Rafael Echeverría, que tiene un libro que se llama Ontología del lenguaje. Las personas que tú has mencionado tienen cierto tipo de patrones de Patrones. comunicación, patrones de Ajá. conducta, y es importante que, como dice Rafael Echeverría, sepamos cómo estas personas se conducen, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos seres lingüísticos. Para que a este dispositivo le llamemos celular o smartphone o como quiera que le llamemos, nos hemos puesto de acuerdo en que eso se llama así. Lo mismo ocurre con las personas que tienen distintos tipos de comportamiento, ya sea como tú mencionas, la persona que está desesperada, la persona que quiere dialogar tanto, la persona que quiere demostrar que tiene mucho poder. Es importante ahí que con la inteligencia emocional entremos a un proceso de empatía. ¿Por qué se comunica de esa manera? ¿Por qué exige de esa manera? ¿Por qué no exige en todo caso si es muy parsimonioso, muy pasivo, donde le da muchas vueltas a lo que está pidiendo? Porque a veces ocurre eso. Dicen, te quiero pedir algo. Y bueno, empiezan con, es que no sabes. Y luego, no sé qué decirte, pero dime, ¿qué es lo que necesitas, no? Entonces, tienen mucho rodeo para pedir algo y es importante emocionar ahí y hacer las preguntas correctas. Un vendedor que tiene inteligencia emocional debe saber hacer preguntas correctas. Por ejemplo, Por ejemplo, no noto que te está pasando algo, ¿te puedo ayudar? Repreguntar inclusive. Si el cliente te dice, tengo una queja, dices, ¿realmente es una queja o tienes alguna otra molestia que te impacte? Sí, me está molestando un tema personal, un tema familiar, entonces no es una queja. ¿Cómo te podría ayudar? No, lo que quiero es simplemente hablar contigo y que pase esta situación. Y bueno, te me cruzaste tú en el camino y estás escuchándome o estás, te estoy haciendo perder el tiempo, pero solamente quería ser escuchado y ahora estoy más tranquilo. Ya está. Cumpliste con ayudar a una persona que tenía un tema que no estaba relacionado con tu producto, con tu servicio, ni nada por el estilo. Sin embargo, quería ser escuchado porque no tenía ese espacio de escucha. Y es importante que la persona que vende, que atiende, sepa manejar ese tipo de recursos. Lo mismo con la comunicación. Tú has mencionado cierto tipo de comportamiento del consumidor y es importante también ahí que el vendedor sepa entrar en esa zona de confianza. Es decir, si me habla de esa manera, también utilizando recursos comunicacionales,
le hablo al mismo nivel, de tal manera de que el cliente sienta, oye, qué bien me conoce el lenguaje, la forma como se habla, parece que fuera de mi entorno. Entonces, se genera esa confianza. Sin embargo, hay que saber hacer ciertas distinciones. Por ejemplo, cuando el cliente viene molesto y lo que necesita más bien es un poquito de tranquilidad. Entonces, ahí, si tú le elevas la voz, se convierte en una discusión y no hay una resolución del problema. Sino más bien hay que entrar a un proceso empático. En inteligencia emocional hay un concepto que se llama neuronas espejo. Si tú a un cliente que está molesto le muestras también los dientes, el cliente se va a poner más agresivo, más prepotente, y es importante ahí saber utilizar los recursos comunicacionales, el tono de voz adecuado para decirle, ¿sabes qué? Luis, ¿cómo te puedo ayudar? Siento que estás pasando por un proceso de ira, de molestia. ¿Hay algo en lo que yo te puedo ayudar desde mi lado de servicio? Y el cliente va a decir, bueno, no me puedes ayudar en nada, ¿no? Dice, pero permíteme hacerle una segunda pregunta. Luis, quizás tienes algo que te incomoda y que te gustaría compartirlo conmigo y eso te ayude. Bueno, sí, tengo algo que decirte, y entonces se genera una relación de confianza. Y es importante atender ese tipo de clientes porque te da mayores recursos para concretar ventas, para cerrar acuerdos comerciales, negociaciones. Eso es sumamente importante. Correcto. Muchas gracias. Nos has ilustrado mucho el concepto de las neuronas espejo, porque es cierto, ¿no? Es conforme tu estado de ánimo lo trasladas a la otra parte, ¿no? Se mimetiza contigo. Viendo tu brief, para terminar, estimado Amador, me hablas de que tú eres un convencido de la educación, ¿cierto? Correcto. ¿Qué te ha dado la docencia en tu vida, Amador? Bueno, se gana mucha experiencia. Conoces mucho a las personas y en cómo se comportan, en cómo se comunican, en cómo quieren que los trates, en cómo quieren ser tratados, y eso se genera a través de la confianza. Entonces, cuando uno enseña, también va conociendo más a las personas. Y cuando uno conoce desde la vocación del servicio, es decir, me pongo a tu disposición independientemente si eres un cliente airado, triste, melancólico, molesto, un cliente que exige, que pide más, lo atiendo desde mi vocación de servicio, y yo soy un convencido de que apostando por la educación y con una vocación de servicio de primera, el cliente se va contento, incluso con las neuronas espejo cambia cierto tipo de conducta, cierto tipo de comportamiento, y esto es sumamente importante para ser más competitivo. Eso es algo que las máquinas no pueden hacer y algunos profesionales no lo tienen, y de hecho la inteligencia emocional está catalogada como una de las top 10 habilidades más requeridas por el World Economic Forum para profesionales y ejecutivos de hoy en día. Correcto. Valoro el tema de la vocación de servicio porque tanto la educación como las ventas es para eso. Tener una genuina vocación de servicio y a través de la inteligencia emocional te va a ayudar a regular las emociones. Bien, Amador, ha sido un honor y un privilegio estar contigo. Te invitamos nuevamente a una entrevista. Muchas gracias, y muchas gracias al equipo técnico en manos de Jesús Rivera por todo el apoyo. Síganos atendiendo y visitando, estimados amigos de Esto es Ventas con Luis Bailey. Muchas gracias. Gracias, Luis. Que esté todo muy bien. Hola amigos, ¿qué tal? Avance Empresarial pone a su disposición cursos especializados en temas de ventas como CAM, neuroventas, negociaciones en ventas, Customer Experience, plan estratégico comercial,
ventas consultivas y gestión de equipos comerciales. Pueden contactarnos a nuestra página web www.avance-medioempresarial.com o a nuestro número 99350-8652.